Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compu Buenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este lunes 25 de marzo, arrancamos la semana después de un fin de semana con muchas actividades, con referencia al 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Comenzamos la primera información que tiene que ver justamente con esto. En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 43 años del golpe de Estado en el país, organizaciones de derechos humanos, sociales, expresiones mapuches y sindicales realizaron la tradicional repintadas de pañuelos blancos en la plaza del Centro Cívico. Germán Schwartz, de Hijos Bariloches, se refirió a la jornada y explicó el sentido que tiene para los familiares de los 30.000 desaparecidos detenidos, recordarlos en la plaza de todo el país. Sí, como vos lo dijiste, un año más, 43 años ya del golpe genocida cívico-militar en la Argentina. Y bueno, acá estamos organizando la pintada de los pañuelos, que como vos vas a tomar las tomas, te vas a dar cuenta de la cantidad de gente que hay, ¿no? Cada vez más gente, cada vez más entusiasmo, más alegría, mucha camaradería, la gente viene con mucha emoción, mucho entusiasmo y participa trayendo utensilios, pinceles, pintura, trapitos para limpiarse las manos y a eso apuntamos, ¿no? A que sea multitudinaria y a que sea familiar y con mucho amor y mucho cariño a nuestras queridas abuelas y madres de Plaza de Mayo y por los 30.000 compañeros, ¿no? Bueno, lo que vemos es que se están repintando pañuelos, también recordando algunos nombres de detenidos desaparecidos, y por otro lado se está pintando cultrunes, ¿no? Sí, claro. Ya hace unos años que se están pintando los cultrunes. Qué bueno que me lo hiciste acordar, porque a veces uno por la costumbre se olvida y hay que nombrarlo, porque fue el genocidio fundante, ¿no es cierto?, de este país. Y ahora se van a cumplir 140 años de ese genocidio, el inicio de ese genocidio, la mal llamada campaña del desierto. Y bueno, tienen que estar los cultrunes, como tienen que estar los pañuelos y los nombres de todos los compañeros, ¿no es cierto? Germán, para la gente por ahí no está muy al tanto, no conoce mucho, ¿cuál es el sentido que tienen las repintadas de pañuelos cada año o cada 24 de marzo en Bariloche? El sentido es la memoria. La memoria de las queridas abuelas y madres de Plaza de Mayo, la lucha, ellas empezaron en 1977, solas, en plena dictadura militar, una valentía enorme, ¿no? Y la plaza, ¿por qué la plaza? Por dos motivos. Primero, la plaza del Centro Cívico, porque acá es donde se juntan los poderes políticos de esta ciudad. Y segundo, porque es una plaza, la plaza donde las madres y las abuelas daban la ronda. Acordémonos que ellas no podían estar paradas. En la dictadura más de 3 no se podían juntar porque estaba prohibido. Entonces, ¿qué pasaba? Había que hacer la ronda, había que caminar, horas y horas caminando, bajo la lluvia, bajo el frío o el sol del verano en Buenos Aires, ¿no? Y sabemos qué es eso. Y ellas lo hicieron y ellos pudieron estar. Entonces nosotros como homenaje les pintamos la plaza y el que quiera venir a dar la ronda a la plaza lo puede hacer con total libertad, que acá están los pañuelos de nuestras queridas madres y abuelas. Germán, bueno, te quiero consultar a nivel personal cómo te sentís. Bueno, formás parte de Hijos, que es esta agrupación de hijos e hijas de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Para vos, ¿qué significa, no, llegar cada año a esta fecha? Mucha emoción. Realmente nosotros tenemos el deber de recordar a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, no en lo individual, sino a los 30.000. Y la verdad que me llena de orgullo que sea tan multitudinario, que la gente responda, que los niños en las escuelas te preguntan. Realmente es una fecha de memoria, ¿no? En donde tenemos que conmemorar los sueños de nuestros compañeros por un mundo mejor, por libertad, todos sus sueños, y seguimos levantando las banderas de nuestros compañeros porque me parece que esa es la salida para un mundo mejor. Para vos, como hijos de detenidos desaparecidos durante la dictadura, ¿es lo mismo o no es lo mismo pasar por la plaza y ver los pañuelos a no verlos? No es lo mismo. Tienen que estar,
tienen que estar. No solamente como hijos lo sentimos así, la comunidad es un conjunto, lo siente así. Que después estén la gente que piensa que es ensuciar la plaza, bueno, tiene su derecho a pensarlo, pero tiene que respetarlo, porque esto es historia, esto es algo que pasó, esto no se puede ocultar, como tampoco se puede ocultar el genocidio fundante, el genocidio de los pueblos originarios que hubo acá, no se puede ocultar. La historia hay que resignificarla y hay que enseñarle a los chicos realmente lo que pasó. La historia no se cuenta con los vencedores, la historia se cuenta con la historia, con la verdad. Y no, claro que no es lo mismo, los pañuelos tienen que estar pintados y si los despintan como nos amagan siempre que los van a pintar y nunca los despintan, nosotros nos vamos a potenciar y los vamos a volver a pintar las veces que sea necesario. Militantes se concentraron en el local de Juntos Somos Río Negro tras conocer el fallo de la Corte Suprema sobre la proscripción de la candidatura del actual gobernador de la provincia, Alberto Beretilnec. Este pasado viernes 22, militantes y figuras de la política de Juntos Somos Río Negro se concentraron en toda la provincia. En toda la provincia de aquí de Río Negro, en diferentes locales del partido, se manifestaron para apoyar al gobernador y la continuidad del proyecto. En el local de aquí, de la localidad, el candidato a legislador Juan Pablo Moena sostuvo que el Frente para la Victoria y Cambiemos se pusieron de acuerdo para que Alberto Beretilnec no sea candidato el próximo 7 de abril. Hasta la noche del viernes no se sabía quiénes serían los candidatos o cómo quedarían conformadas las fórmulas de Juntos Somos Río Negro. Bueno, esta convocatoria surge a nivel provincial. Es un gesto que tuvimos todos los que de alguna manera estamos haciendo política, los dirigentes, los militantes, los referentes, los gremios, toda la gente que está acompañando este gran proyecto que es el proyecto Juntos Somos Río Negro. Nos autoconvocamos en todos los locales para dar muestra de fuerza, para decir que estamos más fuertes que nunca, que estamos de pie, que vamos a seguir trabajando por este proyecto y que esto recién empieza. Bueno, ¿cómo recibieron el fallo de la Corte Suprema de la Nación en la jornada, dando, digamos, como rechazada, ¿no?, la candidatura de Alberto? Bueno, el fallo, la realidad es que lo vivimos con mucha sorpresa y con mucho dolor. La realidad es esa, mucha angustia, porque ya estaba dictaminado a través del Superior Tribunal de Justicia de que Alberto estaba habilitado, desde la justicia de Río Negro estaba habilitado y que desde el Poder Central, desde la Suprema Corte de Justicia, vengan a decirnos a nosotros quién puede o no ser el candidato, realmente nos pone en un lugar de mucha preocupación porque se sienta precedente, no es algo bueno, creo que es la primera vez que pasa algo así. Lo que sí es importante decir es que más allá de que Alberto en esta ocasión no pueda estar, hay atrás un proyecto, un gran proyecto, en donde el ideólogo fue él, con un montón de partidos, con muchos colores políticos, con muchos gremios, con muchos sectores barriales, con muchos dirigentes, y este proyecto no se va a acabar. Este proyecto recién empieza, va a seguir creciendo, es un proyecto que dejó ordenada a la provincia, es un proyecto que ha integrado a la provincia, es un proyecto que le ha dado dignidad a los sectores donde estaban más vulnerados, y me parece que es un proyecto muy serio. Del otro lado, el único proyecto que vimos es un acuerdo de proscribir al gobernador para que sea candidato de la provincia. Es el único proyecto que escuchamos, no escuchamos ningún otro proyecto. Es un proyecto, un acuerdo que llevaron adelante entre Soria y Madsen para que hoy nuestro candidato no pueda estar al frente de este proyecto, que va a estar apuntalando de atrás y que seguramente la nueva fórmula que se decida dentro de Juntos va a ser la nueva ganadora del 7 de abril, y el 7 de abril lo vamos a ver. En las urnas se va a ver la realidad, se va a ver que la gente va a acompañar este proyecto, porque es un proyecto que piensa por los rionegrinos, por los intereses de los rionegrinos, es un proyecto que viene creciendo muy fuerte y que tiene por sobre todas las cosas gente buena. Del otro lado lo único que escuchamos son agresiones, injurias, calumnias, y bajo ese concepto nosotros no vamos a debatir, ni mucho menos.
vamos a seguir trabajando fuertemente como lo hicimos desde el primer momento para que cada uno de los rionegrinos esté mejor. Juan Pablo, ¿tuviste posibilidad de hablar con Alberto acerca de esta decisión de la Corte Suprema? ¿Qué te ha dicho él? No, mirá, nosotros somos muy respetuosos. Este gobierno, si hay algo por lo que se destaca, es por el gran respeto que tiene sobre las instituciones. Nosotros respetamos mucho las instituciones. Ante esta decisión no vamos a hacer absolutamente nada. Vamos a trabajar para que en estas 48 horas acordemos cuál es la fórmula que va a llevar adelante este proyecto. Una fórmula que seguramente va a ser la ganadora el día 7 de abril. Y me parece, yo quiero destacar algo. Una de las virtudes que tiene este proyecto es que no tiene ambiciones personales, no tiene tensiones internas, es un proyecto que trabaja fuertemente para que siga adelante, por sobre las cuestiones personales. Así que le pedimos a toda la gente que el día 7 de abril piense fuertemente que acá no solamente hay una elección de por medio y que se define un candidato, sino que se define un proyecto de provincia, el cual ya lo venimos mostrando hace varios años y que no se tiene que caer. Este proyecto tiene que continuar, tiene que seguir creciendo. Este proyecto ordenó a la provincia, la integró, así que bueno, le decimos que el 7 de abril estoy convencido que no vamos a ganar, sino que vamos a aplastar en las urnas. Cambiamos el eje de la información. El Club Andino Bariloche explicó cómo se puede acceder a la información necesaria antes de aventurarse a la montaña. Tras quedar fuera de funcionamiento el sector de informes dentro de su previo de 20 de febrero y Neumeyer. El gerente del Club Andino Bariloche, Jorge Mros, informó que hasta el 31 de marzo se brindarán informes de montaña en su sede, ya que este servicio estaba terciarizado en manos de una agencia de turismo. Es poder explicar a todos ustedes y a la comunidad en general que ha manifestado preocupación, inquietud, muchas dudas al leer una nota que se publicó el viernes en donde dice expresamente: el Club Andino dejará de dar información a los montañistas. Algo que realmente quien trabaja a la par nuestra y está con nosotros sabe que es algo muy raro o difícil de entender, y es por eso que los convocamos para poder dar una explicación al respecto. Primero y fundamental que el Club Andino no deja de dar información a los montañistas, simplemente lo que se les informa es que a fin de este mes, 31 de marzo, se termina un contrato con un inquilino nuestro que, ustedes lo podrán ver, está aquí al lado nuestro, que comparte este espacio, que es la famosa Oficina de Informes, que es una empresa privada, una agencia de turismo. Por diferentes motivos se toma esa decisión. ¿Eso qué significa? Que esa agencia de turismo, que hasta hoy estaba dando una información de montaña, porque dentro del contrato nosotros le pedimos o le exigimos contractualmente que durante todo el año se preste una información de montaña. ¿Qué sucede? Ellos también, obvio, como agencia de turismo, tienen diferentes alternativas, ya sea uno puede contratar servicios, comprar ciertos insumos como lo que son mapas, contratar excursiones, los transfers. Fíjense que mucha gente dice los micros del Club Andino me dejan. No hay micros del Club Andino, salen de la puerta del Club Andino. Alquilé unas raquetas, ese alquiler lo hace un particular. Nosotros solo nos debemos a nuestros socios, no podemos llevar adelante una actividad comercial, eso es importante destacarlo. Yo no podría estar como Club Andino dando teniendo ese mismo espacio, cobrando por una excursión. Solo me debo a los socios, justamente así lo dice por estatuto, es una asociación sin fines de lucro. Entonces queríamos aclarar esto, es decir, la información de montaña hoy por hoy se va a trasladar la gente a ciertos lugares que son parques nacionales que funcionan hasta las 16 horas, que es quien en cierta manera determina y delimita, está abierta una senda, está cerrada una senda, está con complicación o está sin complicación. De hecho, ellos son quienes nos informan a nosotros la apertura o los cierres de senderos, ¿cierto? Y después la oficina de turismo de Bariloche, que está en el centro cívico, que siempre estuvo hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo, quien tienen toda la información referente al tema. De más está decir que nosotros, no es que si alguien nos viene a dar información, no se la dan. Por Dios, lo estamos haciendo a diario. Recuerden que la oficina de informes, fuera de la temporada, solo trabaja de 10 a 13. Por consiguiente, no van a pensar ustedes que todo el mundo viene de 10 a 13 en horario casi bancario a buscar información de montaña.
Pero ¿qué sucede? Cuando nos preguntan a nosotros, ¿cuánto sale el transfer a Pampa Linda por fijar un lugar? Y no sabemos si nosotros no vendemos. ¿Cómo está el camino? No es que vamos y venimos y tenemos esa información. ¿O qué colectivo me deja en tal lado? No es una información del club, ¿cierto? O queremos comprar un mapa. No vendemos mapas. ¿Y para qué están? A veces, bueno, es que justamente no es una oficina de informes. Y la idea es desmitificar eso. ¿Tiene que haber información de montaña? No cabe duda que tiene que haber información de montaña. Somos los primeros en salir a buscar a la gente cuando alguien se pierde en la montaña. Recuerden que el grupo de voluntarios que conforma la comisión de auxilio es del Club Andino Bariloche. ¿Qué pasa con los permisos de trekking? El permiso de trekking, eso tiene que estar en el corazón de cada uno de nosotros, exista o no exista una cabaña de informes. Hoy, ¿cómo accedo al permiso de trekking? Virtualmente. Y lo tengo que hacer, y nosotros cada vez que alguien nos dice, che, qué hermoso lugar, fue un lugar, ¿te registraste? Que sea esa muletilla que nos sale como para decir, te registraste, tiene que estar. Hoy lo haces a través de la página del club, a través de la página de parques, y eso va a seguir estando. Nosotros, desde febrero de este año, una vez que se toma esta decisión de la no renovación, ¿sí?, con esta empresa, estamos ya trabajando y llevando adelante un trabajo muy fuerte junto con parques nacionales, junto con municipalidad, pues no se olviden que hay muchos senderos donde va el turista que no son dentro del terreno de parques, y ahí no hay registro de trekking. Si yo voy al Yao Yao, al Cerro Yao Yao me refiero, o al Villegas en Dinahuapi, no tengo parques nacionales ahí, no tengo que registrarme, pero la gente va. Más información aquí en Muley Zungu. El Kuntrum también fue parte de las repintadas de pañuelos. El espacio de articulación mapuche participó este 24 de marzo de las jornadas por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Una de ellas fue en la Plaza de los Pañuelos, donde pintaron el Kultrún, símbolo de la cultura mapuche, más los nombres de loncos como Modesto y Nacayal. Gustavo Marín y sanmartiniano Painefil plantearon que la intención es visibilizar a las víctimas del primer genocidio iniciado con la mal llamada campaña del desierto que hizo Roca y que antecedió al golpe cívico-militar de Videla aquí en Argentina. Mari Peñi. Sí, la verdad que es un nuevo triste recuerdo, pero nosotros, por ejemplo, lo que estamos siempre tratando de visibilizar el primer genocidio que hubo en este territorio. Bueno, eso es un poco la idea de pintar los cultrunes, bueno, recordar fechas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotros es re importante que bueno, que se visibilice esto, porque nosotros ya venimos hace como 3-4 años tratando de que esto quede instalado en la sociedad. Hemos propuesto de armar los cultrunes acá, ya tienen 3 años, así que bueno, para nosotros es muy importante. Bueno, además de los cultrum, ¿qué más están diciendo aquí en la Plaza de los Pañuelos? Mari Compuché. Bueno, así siguiendo un poco la línea que señala el Peñi, nosotros además de visibilizar lo que fue el genocidio fundante de este Estado-Nación territorio que es Argentina, también estamos recordando a alguna de nuestra gente que fueron las primeras víctimas del genocidio y del terror estatal, ¿no? En ese sentido estamos también resaltando que esto es territorio del pueblo mapuche, del pueblo Gununacuna. Estamos también destacando que acá vivió gente del lonco Inacayal, Antonio Modesto Inacayal, que también fueron víctimas del terrorismo de Estado, Margarita Foyel, y un montón de Pupeñi y Pulamien, que no solo fueron víctimas del terror estatal, sino que también han sido parte de lo que nosotros entendemos que es un proceso genocida, en donde la gente no solo fue identificada, sino que la gente fue concentrada, fue trasladada, y en un montón de casos que están comprobados por la historiografía, ¿no? Por la historiografía académica, si podemos decirlo, que va un poco en contra de la historia oficial, ha terminado con la muerte, ¿no? En campos de concentración que esta provincia tiene, como son los casos de Balcheta, Chichinale, ¿sí? El mismo Carmen de Patagones, y con campos que están hoy en lo que es la urbe, ¿no? Como la isla Martín García. Bueno, ¿cuáles son las similitudes que ustedes pueden ver o quizás dar a conocer con relación
a lo que es la mal llamada campaña del desierto de 1878 y el golpe militar de reorganización nacional de 1976. Nosotros lo que planteamos es que acá hay una continuidad, que el golpe del 76 tuvo una antesala que fue el genocidio del pueblo mapuche y otros pueblos del territorio de lo que hoy es Argentina. En ese sentido, lo que hace el Estado es reproducir una práctica que ya tiene antecedentes. Y como te señalaba hace un ratito, Peñi, nosotros tenemos un montón ya de información que dan cuenta de que acá hubo concentración, de que acá hubo traslado, que acá hubo despojo y que acá el Estado actuó con los pueblos indígenas, con el pueblo mapuche en este territorio del Nahuel Huapi, con muerte, ¿sí? Es responsable directo del asesinato de mucha de nuestra gente. Bueno, Peñi, usted como chachay, ¿no? Como gente mayor, ¿qué siente al venir acá a los 24 y el hecho de poder plasmar un cultrón, plasmar los nombres de nuestros antepasados como una manera de reconocimiento, pensando que antes no se podía, ¿no? Claro, primero eso, que no se podía, pero también nosotros empezamos a visualizar esto porque justamente este año, el 25 de mayo, se cumplen 140 años que comenzó la campaña, ¿no? Y eso tiene que ver con todo un proceso que, si uno lo ve en la historia, no es tanto, son 140 años y que todos los recuerdos que nosotros tenemos son memorias de nuestros antepasados, ¿no es cierto? Memorias que han ido contando nuestros chachás, nuestra ñaña, bueno, han ido dejando esta triste historia y por eso que nosotros no la olvidamos. Y obviamente que uno siente de todo acá, ¿no? Un poco de impotencia, siente pena, pero lo que uno trata siempre de poner el cuerpo, estar presente, porque es lo que nosotros pretendemos transmitir para las generaciones venideras, ¿no? Muy bien, Peñi, muchísimas gracias. Gracias a vos, Veo Callar. Veo Callar, Mañón Peñi. En próximos bloques vamos a seguir informando acerca de todo lo que ocurrió este fin de semana con las repintadas de pañuelos en el centro cívico, también en la vecina localidad de Yinahuapi. Y bueno, con también quién va a estar a cargo ahora en la fórmula de Juntos Somos Río Negro para la gobernación. Quédese allí que después del corte se lo vamos a informar. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora, con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas.
El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Fin de espacio publicitario. Bien, Arabela Carrera será la próxima candidata a gobernadora por Juntos Somos Río Negro y reemplazará de esta forma a Alberto Beretilnec. Como vicegobernador, el candidato será Alejandro Palmieri, actual legislador y jefe del bloque de Juntos Somos Río Negro. El nombramiento se hizo esperar un buen tiempo, ya que se confirmó pasada la 1:30 de la madrugada del día sábado. El candidato a legislador de Juntos Somos Río Negro, Juan Pablo Muena, se refirió a la nueva fórmula como la continuidad del proyecto que viene realizando el gobierno actual y consideró que con Arabela será la primera vez en la historia de Río Negro que una mujer ocupe la gobernación. Bueno, se juntó la mesa de Juntos, se juntaron todos los referentes y rápidamente, a última hora, como ya lo habíamos dicho, del día viernes, se definió la nueva fórmula. Arabela Carrera, gobernadora, Alejandro Palmieri, vicegobernador. La verdad que dos personas con mucha fuerza, con una gran trayectoria, con mucho territorio. Alejandro de General Roca, una persona joven con mucha experiencia. Ella fue ministro de Hacienda de la provincia, ahora es legislador. Y bueno, Arabela con todo un recorrido que ya lo conocemos acá desde San Carlos de Bariloche, siendo concejal, legisladora, secretaria del intendente el Beto Icare, y bueno, como ministra hace muy poquito que pidió licencia. Así que bueno, estamos muy contentos, una fórmula que va a trabajar fuertemente, ya estamos todos trabajando para que el proyecto continúe, estamos muy bien. Y bueno, y el gobernador, que es el gran conductor, y que seguramente en estos días lo vamos a tener acá en San Carlos de Bariloche, acompañando este proyecto, porque bueno, por sobre todas las cosas, es un proyecto que pelea por los intereses de los rionegrinos y no vamos a dejar que este proyecto pare. Juan Pablo, les costó mucho llegar a la decisión, y por otro lado, ¿cuáles fueron los criterios, ¿no?, que pesaron a la hora de definir, ¿no?, las candidaturas? Mira, no costó. Si hay algo que tiene el proyecto Juntos Somos Río Negro, la virtud que tiene es que no hay tensiones internas, no hay ambiciones personales, no hay conflictos internos, con lo cual el día viernes, cuando se define esto, que se termina de definir, automáticamente todos los referentes, tanto desde los ministros como los de la mesa, empezamos a trabajar fuertemente para rápidamente volver a reestructurar todo y poder trabajar fuertemente en estas 2 semanas que quedan para que el 7 de abril la boleta verde, que es la boleta de Juntos Somos Río Negro, del gobernador, y que bueno, la va a encabezar Arabela junto a Palmieri, puedan estar levantando los brazos y bueno, un triunfo seguramente, porque lo estamos percibiendo en la gente el gran trabajo que hizo Alberto con toda la dirigencia y con todos sus funcionarios. Fue un trabajo que no se ha hecho en los últimos 40 años, un trabajo que piensa en el rionegrino, en los intereses de los rionegrinos, un trabajo que logró llegar a cada uno de los rincones de la provincia, un trabajo que se viene viendo que Río Negro va creciendo, un trabajo ordenado. La verdad estamos muy contentos y no hemos parado, así que no hemos parado y seguramente después del 7 de abril tampoco vamos a parar, vamos a seguir trabajando fuertemente para que Río Negro, San Carlos de Bariloche y todo el circuito andino estén mejor que nunca.
¿Y cuál es el ánimo ahora de Juntos Somos Río Negro, teniendo en cuenta que estamos a 2 semanas de las elecciones y bueno, ya han tenido este cambio como así abruptamente? No, el ánimo es fantástico, la verdad que es fantástico porque digamos, todos los referentes estamos con muchas pilas, estamos trabajando muy bien. La realidad es que hoy, digamos, este fin de semana, en todas las reuniones que hemos estado, que tengamos hoy una gobernadora, la primera gobernadora en la historia, mujer de San Carlos de Bariloche, que va a trabajar fuertemente por Bariloche, pero aparte por todos los renegrinos, pero por Bariloche específicamente se ha tomado con mucha alegría, con mucha expectativa. Arabel es una persona que viene trabajando fuertemente. En el año que estuvo como ministra dio vuelta a la cartera. La realidad es esa, hemos trabajado todos los funcionarios en forma intensa para llegar a cada uno de los lugares con las actividades deportivas, culturales y turísticas, y esto se ha visto, ha habido espectáculos a nivel regional, a nivel provincial, a nivel nacional. Hoy más que nunca hay que pensar el 7 de abril porque se juega mucho, digamos, hay muchos proyectos de acá en adelante, hay un crecimiento que viene cada vez con más fuerza y bueno, eso no hay que dejarlo atrás. Así que bueno, estamos muy contentos y bueno, decirle a toda la gente que el 7 de abril se juega mucho, que piense en el voto, que piense en la familia, que piense en sus hijos, porque después del 7 de abril se viene mucho para Bariloche y para Río Negro. Ahí pasaban las palabras de Juan Pablo Moena, candidato a legislador de Juntos Somos Río Negro. Una multitud salió este domingo 24 de marzo por la tarde a marchar por las calles de Bariloche en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Los manifestantes recorrieron varias calles de la ciudad para expresar el repudio a 43 años del último golpe de Estado. Militantes de numerosas organizaciones sociales de derechos humanos, gremiales, de partidos políticos, agrupaciones feministas, comunidades mapuches, fueron parte de esta gran movilización. La organización Hijos Bariloche fueron los que iniciaron el acto central en una plaza colmada de gente. 43 años del golpe. Tenemos que repudiar este golpe cívico, militar, eclesiástico, genocida, que nos dejó no solamente 30.000 compañeros desaparecidos, nos dejó en la bancarrota, con deuda externa, con las fábricas cerradas, sin educación, sin vivienda digna. Por eso estamos acá, para repudiar ese golpe de Estado. Y como ya dijimos nunca más, le dijimos nunca más al terrorismo de Estado, pero vemos que todavía no se termina el terrorismo, porque el terrorismo de Estado que desapareció a los 30.000 compañeros, hoy está desapareciendo a los pibes. Hoy está torturando a los pibes en las cárceles de Bariloche. Eso es terrorismo de Estado. No hay presupuesto para la educación. Las escuelas se vienen abajo. Eso es terrorismo de Estado también. Que los mapuches, que los pueblos originarios defiendan sus tierras, recuperen su tierra y que el Estado los reprime y los asesine por la espalda. Eso es terrorismo de Estado también. Y bueno, tuvimos muchas semanas de reuniones con muchas organizaciones, con todas las organizaciones, por suerte pudimos estar todos juntos y hoy marchar y hoy pintar los pañuelos, con esa alegría, con esa vida, con esas ganas de juntarnos, de abrazarnos, de conmemorar a nuestras madres y nuestras abuelas que nos enseñaron el camino de lucha. Hoy estuvimos con toda esa alegría. Seguro que con una pena muy grande en el corazón por todo lo que nos está pasando y lo que nos pasó. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, ¡presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, ¡presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, ¡presente! Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Muchas gracias. Documento mapuche sobre el genocidio fundante del Estado argentino. El espacio de articulación mapuche y construcción política fue parte del acto central en el centro cívico
con un contundente pronunciamiento al cumplirse 43 años del golpe del Estado de 1976. Enfatizaron que, para la última dictadura militar y cívica, fue muy importante conmemorar la campaña del desierto. Y explicaron la relación histórica de ese primer genocidio fundante, que fue el proceso de organización social del Gran Roca con el proceso de reorganización nacional de Videla. Nahuel Huapi Futra, Nahuel Huapi Huechehuentru, Nahuel Huapi Ulchazomó, Mari Mari Compuche, Mari Mari Apuem, Nahuel Huapi Lafken Wilín Altumeu, Lonco, Antonio, Inacayal, Ñicu y Fimapu. A 140 años del comienzo de la campaña del desierto, genocidio fundante del Estado argentino, pronunciamiento del espacio de articulación mapuche y construcción política, al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. Para la última dictadura militar y cívica fue muy importante conmemorar la campaña del desierto, cuyo centenario se produjo en 1979. El Ministerio del Interior, a cargo del tristemente célebre Albano Arguindegui, encargó a la Academia Nacional de la Historia la realización de un congreso pretendidamente académico para ensalzar la supuesta gesta que tuvo como ideólogo y ejecutor a Julio Roca, 2 veces presidente de los argentinos. Ese congreso contó con el financiamiento de los gobiernos militares de Río Negro y de Neuquén, más el apoyo decidido de cierta prensa regional que hoy pasa como democrática. ¿Qué homenajeó la última dictadura militar al homenajear la campaña del desierto? Incluso antes de 1879 había comenzado el traslado masivo de prisioneros Rancul Mapuche a Tucumán para que se desempeñaran como mano de obra esclava en los ingenios azucareros. Familias enteras inventaron con su sufrimiento e inclusive con su vida las grandes fortunas de la provincia de Los Roca. Incluso antes de 1879 comenzó a funcionar el campo de concentración de Martín García, donde fueron alojados centenares de cautivos mapuche en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Fuentes de la iglesia indican cómo muchos de nuestros Peña y Lamien dejaron de existir como consecuencia de la viruela, que inclusive se llevó a la vida de recién nacidos, de niños y de niñas. Se desarrollaron en esa isla prácticas de exterminio al facilitar el contagio entre los enfermos. Pero Martín García no fue la única experiencia y las prácticas de concentración en campos continuaron incluso una vez que se dio por terminada la conquista del desierto. También considerada guerra al indio sin que hubiesen 2 ejércitos estatales en combate. Funcionaron en la actual provincia de Río Negro al menos 3 campos de concentración: Balcheta, Chichinales y Chuel. Por el testimonio de Sayhueque, sabemos que 70 de sus peñis fueron encarcelados por Villegas en el fuerte que funcionaba en Chuel y que desde el primer día de su cautiverio fueron sometidos a torturas diarias. Otras fuentes hablan de la muerte por inanición en Balcheta de cautivos que allí fueron conducidos, después de auténtica marcha de la muerte. El general Villegas, cuyo homenaje a través del nombre de una calle habla muy mal de la sociedad barilochense, se ufanaba en comunicaciones hacia sus superiores de haber provocado la desaparición de centenares de mapuche al finalizar la primera expedición a Nahuel Huapi. Sí, Pupeñi y Pulamien, compañeros y compañeras, la última dictadura no inventó nada. Fueron hombres y mujeres mapuche con una cuna los primeros desaparecidos en este territorio que se cobró el estado del terror argentino. Preguntamos a la sociedad barilochense, ¿por qué razones aún se niega en diversas esferas el genocidio fundante de este estado? Vamos a continuar compartiendo un poco más de lo que fue el pronunciamiento del espacio de articulación mapuche en el acto realizado en Bariloche por el golpe de Estado del 76 en Argentina. ¿Por qué cuesta asumir la continuidad con el proceso genocida que se inició en el siglo XIX, en articulación con un sistema capitalista, colonial y patriarcal? Bien sabido es que tropas al mando de Villegas fusilaron mapuches fugitivos que intentaban cruzar a nado los ríos Limay y Chimehuín. En diferentes episodios, inclusive en la propia literatura militar, pueden encontrarse rastros de vergüenza ante la magnitud de las masacres. Los vencidos y vencidas fueron obligados a trasladarse a pie o en mulas hacia los centros de confinamiento. La memoria de nuestros mayores habla de asesinatos a sangre fría, de mutilaciones, de desfallecimientos por hambre y sed, de abandono de mujeres embarazadas obligadas a parir durante la marcha. Los recuerdos en los que
los recuerdos que están en las historias tristes de nuestro Futraqueché encuentran respaldos en los testimonios de algunos sacerdotes que curiosamente la Iglesia se encarga hasta hoy de silenciar. También está documentada la existencia de un campo de concentración en Carmen de Patagones, donde centenares de los nuestros sobrevivieron a la intemperie durante el invierno, hasta que no pudieron más. Tanto en la localidad bonaerense como en Buenos Aires, Mendoza y otras ciudades de la Argentina, las familias mapuches fueron desmembradas. Niños y niñas fueron apropiados por familias acomodadas de la oligarquía. Niños y niñas mapuches que enseguida perdieron su identidad al imponérseles apellido Huinca. Pupeñi, Polamien, gente, hablamos de desaparecidos, de tortura, de campos de concentración, de traslados, de asesinatos, de apropiación de niños y niñas, del borramiento de identidades. Hablamos del genocidio que significó la campaña del desierto, fuente de inspiración para la última dictadura militar, también genocida. Pero el que sufrió el pueblo mapuche nunca terminó. No solo no se juzgó nunca a ningún comandante, general o coronel. Todavía el Estado les brinda su homenaje a través de monumentos, nombres de calles y escuelas, imágenes en billetes y museos. El sometimiento colonial que desde la campaña del desierto sufren el pueblo mapuche y otros pueblos hermanos está vigente y se expresa todos los días, no solo a través de las expresiones más evidentes como la represión que se llevó a la vida de nuestro Peñi Rafael Nahuel Salvo, sino también a través de prácticas más sutiles, como las que implementa la Administración de Parques Nacionales con las comunidades en consonancia con los gobiernos y en acuerdo con las grandes corporaciones, sean transnacionales o no. Pupeñi y Polamien, vecinos y vecinas del municipio intercultural de Bariloche. Esta ciudad es producto no tan directo del genocidio que venimos a denunciar y a situar como antecedente de la última dictadura. El Furilof Mapu fue territorio mapuche con una cuna libre antes de la llegada de las columnas del ejército y de aquí fueron desalojadas las familias que tenían como lonco a Inacayal. En cada 24 de marzo repudiamos el golpe de Estado de 1976 y el genocidio que puso en marcha contra el pueblo argentino, pero sumamos interculturalidad a la demanda de memoria, verdad y justicia, para que también se reconozca el genocidio que se cometió contra el pueblo mapuche, reconocimiento y reparación que exigimos, cárcel a la memoria de los genocidas del pueblo mapuche. Ningún crimen de lesa humanidad prescribe. Taín, Futraquechayén, Petú, Mongele y Engún. Soy Epegún, Rupalo Antú. ¡Huehuaín! 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 Este lunes 25 se inició el juicio al sargento de la Policía Provincial Néstor Meireles y el oficial Federico Valenzuela Campos por una causa colateral a la del asesinato del oficial Lucas Muñoz en el año 2016. Los agentes Meireles y Valenzuela Campos pidieron un número móvil a nombre de la víctima mientras aún lo buscaban. En esta primera jornada del juicio se leyó la acusación completa contra los dos policías y comenzó la ronda de testimonios. Compartimos una parte de lo que fue la lectura de la acusación en la mañana de este lunes. Meireles y Carreras son amigos. No es razonable que siendo Carreras, que sabiendo Carreras, que desde hace un año no se podía obtener de esa forma el listado de llamadas, no le haya advertido tal circunstancia a Meireles. Carreras dijo que entregó el chip y Meireles dijo que no le hacía falta para obtener la información, lo que implica por demás una contradicción. Luego Carreras sostuvo que Meireles 3 días después lo llamó o le envió mensajes quejándose de que el chip no podía ser activado, con lo cual cabe concluir que el imputado efectivamente retiró de la agencia la SIM card e intentó cuanto menos utilizarla. El 28 de julio, según el informe de Foja 56, se intentó nuevamente una operación de alta. Para entonces, la búsqueda de Muñoz era pública en todo el país. A pesar de ello, Meireles, o quien éste le entregó el dispositivo, seguían intentando utilizar la nueva línea. Meireles afirma que fue Valenzuela quien le pidió el favor de averiguar los listados de llamados de Muñoz, pero que nada le dijo del chip. Pues bien, Carreras sostuvo que según Meireles, la persona que le solicitó la diligencia, dar de alto una nueva línea Ford de Muñoz, fue el oficial Valenzuela de Bariloche. Valenzuela es oficial, Meireles suboficial. Estaban a más de 500 kilómetros. Valenzuela no tenía ninguna autorización para solicitar nada en relación a la causa Muñoz, y debo agregar que nadie le pidió u ordenó que hiciera ninguna gestión al respecto.
Por su parte, Meireles, que también se encontraba en actividad, obró como empleado policial y en ese carácter no podía cumplir ninguna orden de Valenzuela, quien no era por entonces su superior jerárquico. Por el contrario, ante el solo pedido de Valenzuela, Meireles debió dar parte a la autoridad, conducta que no asumió, a diferencia del policía Víctor Meriles, según surge de Foja 150 y 151. Nótese además que Meireles utilizó la línea de Meriles para hablar con Valenzuela, a quien corresponde el número 02920 5540 42. Es claro el abuso funcional en el que incurrieron ambos policías. Valenzuela, por cuanto no podía ordenar lo que estaba fuera de su competencia, no era el policía encargado de investigar la desaparición de Muñoz, ni tampoco tiene facultades para inmiscuirse en la intimidad de las personas sin previa autorización u orden judicial. Por su parte, Meireles cumplió una orden o requerimiento evidentemente ilegal y a partir de ello dio de alta una línea telefónica a nombre de una persona desaparecida. La situación es por demás grave. Si bien tanto Valenzuela como Meireles sostienen haber obrado de buena fe para ayudar de gauchada, ello no fue así, pues en este caso, tanto Valenzuela como Meireles deberían en primer término haber actuado bajo un marco de legalidad que conocen o eventualmente comunicado la situación a la Fiscalía o al juzgado. Nada de ello hicieron antes de que la investigación detectara que la activación se debía a su conducta. Además, Valenzuela, como investigador de la causa Micaela Bravo, no puede desconocer la existencia de la OIT, oficina que concentra todos los pedidos que guardan relación con las líneas telefónicas. Tampoco lo puede desconocer Meireles, que sostuvo haber transcurrido casi toda su carrera investigando. Nunca informaron que por su cuenta, sin autorización ni autoridad alguna, habían ya dado de alta una nueva línea de Muñoz en la ciudad de Catriel al día siguiente de su desaparición. Esta circunstancia pone en evidencia que Valenzuela obró sin ningún permiso de González y que a pesar de haber hecho la conducta que hoy la Fiscalía le atribuye, guardó silencio y solo dio explicaciones luego de que Carrera, intimando por la persona, dio el nombre de Meireles. Está claro que Carrera tenía la intención de acomodar su relato a favor de los imputados, ya que empezó diciendo que Meireles le dijo que obraba para un amigo y que no podía ir, y terminó reconociendo que siempre supo que la línea nueva era del desaparecido Muñoz. Primero dijo que con un SIM se puede lograr los listados de llamadas, pero terminó reconociendo que desde un año atrás no lo puede hacer. Lo cierto es que según la empresa y el testigo Prenafeta, ni antes ni después ni nunca se podría haber logrado ello. También en la vecina localidad de Dinahuapi se realizó un acto y una pintada de pañuelos, fue el domingo 24, en la plaza de Dinahuapi. Vecinos autoconvocados se congregaron para pintar los tradicionales pañuelos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, acompañados de murgas y músicos. En esta jornada participaron organizaciones de derechos humanos, familiares de detenidos desaparecidos, y se escuchó el testimonio de Alfredo Chávez, autor de La Piña Astiz, entre otros. La jornada de este año es la réplica de la del año pasado, que también fue el primer año que se pintaron los pañuelos acá en el pueblo. Y este año, bueno, quisimos hacer algo un poco más, ir un poco más allá, ya que el año pasado el intendente nos borró 4 veces los pañuelos de la plaza, el intendente Danilo Rojas. Este año lo que hicimos, bueno, se convocó a través de los distintos vecinos, pudimos traer a las distintas agrupaciones musicales, las murgas, o sea, y vemos que esto va creciendo. Realmente nos dolió mucho que el intendente haya tratado de hacer un monumento de la memoria en un lugar invisible del pueblo, donde no hay lugar para hacer la ronda que tiene que ver con los pañuelos y con las madres y con esta lucha del nunca más y de memoria, verdad y justicia. La verdad que compartimos que cuanto más espacios de memoria o monumentos de memoria haya, mejor. Pero desde los vecinos, ahora acompañados por la agrupación Hijos y otras organizaciones, presentamos una ordenanza para poder declarar de patrimonio cultural de Dinahuapi la pintada de pañuelos en la Plaza del Barquito. Y más allá de a los vecinos que a veces no les gusta un poco, qué sé yo, deberían tomar como interiorizarse un poco más en qué significa todo esto, porque hay una realidad que ellos creen que no, pero hay mucha gente que no
participaba de nada y fue desaparecida, fue torturada y fue secuestrada. A la hora, ¿no?, de entender un poco el por qué se decide que sea en una plaza pública y el por qué se pintan los pañuelos. Los pañuelos se pintan porque es el símbolo de las madres y tiene que ver con ese pañuelo o ese pañal que ellas usaban en la cabeza, y el símbolo de las madres tiene que ver con la ronda. La ronda nace cuando la policía las obliga a las madres, las quiere hacer circular porque no podían estar, porque estaba decretada el sitio, entonces no podía haber más de 3 personas juntas, entonces las madres empezaron a circular alrededor del monumento de la Plaza de Mayo, y por eso esto se hace en las plazas y tiene que ser a la vista de todos. No hay que esconder nuestro pasado. Digo, los vecinos de Udinahuapi tienen el monumento que tenemos acá a mi espalda, que es el barco de lo que en teoría llaman los daneses cuando llegaron acá al pueblo. Pero tenemos que ser claros que los daneses fueron partícipes del genocidio de Roca en los pueblos originarios. O sea, los europeos son los que financiaron esa campaña del desierto, entonces todo tiene que ver con todo. Si recordamos, creo que la plaza principal del pueblo tiene que ser una plaza de memoria, y sobre todo de memoria, verdad y justicia. Néstor, por último, ¿cuál es la reflexión que se puede compartir a 43 años del golpe cívico-militar en Argentina? Y la verdad que se hace muchas cosas, se mantiene tener siempre presente la memoria, pero hoy por hoy tenemos un gobierno que fue partícipe de ese genocidio y sin embargo el voto popular lo llevó a... Creo que tenemos que reflexionar mucho sobre cómo educamos a nuestros hijos y en sentido de qué los educamos, ¿no? Me parece que sería importante encontrar esta plaza el año que viene llena de adolescentes, llena de chicos disfrutando con raperos, con música que a ellos los atraiga y que entiendan por qué lo hacemos, ¿no? Porque memoria, verdad y justicia tiene que ser por siempre, nunca más a lo que sucedió en la década, en el golpe de Estado. Feley Pulamuen, vamos a ir al último corte aquí en Muley Zungu y continuamos con más novedades. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto, inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. Pablo es músico, vive en Bariloche. Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos. El pueblo mapuche no es terrorista. Fin de espacio publicitario. Último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano, con mucha más información, más novedades de lo que está ocurriendo aquí en la localidad en las últimas horas.
Como les informábamos, este domingo una multitud salió a las calles a marchar en Bariloche en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La marcha coronó una serie de actividades en repudio al último golpe de Estado en Argentina. Una vez arribada la movilización al centro cívico, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, como otras organizaciones, también tuvieron la palabra y leyeron sus propios documentos en este acto central. Nos encontramos en esta Plaza de los Pañuelos, como lo hacemos todos los 24 de marzo, para recordar y reivindicar a todos los compañeros y compañeras que de una forma u otra lucharon, dieron su vida por una sociedad igualitaria, soberana y sin exclusión social. Enfrentaron junto a los sectores populares un golpe de Estado planificado para imponer a sangre y fuego, como el resto de Latinoamérica, un sistema político-económico dependiente en beneficio de los capitales internacionales, con el apoyo de sus aliados nativos como la sociedad rural, la banca, sectores de la iglesia y de la justicia, que hicieron oídos sordos al secuestro, tortura, asesinato, desaparición de miles de luchadores y luchadoras sociales, como el robo de sus bienes y, lo que es más grave, la apropiación de sus hijos. Es decir, el terrorismo de Estado como método y como resultado el genocidio. Hoy reiteramos que ese nunca más, es decir, no el plan económico liberal conservador, impuesto por el gobierno macrista, que siguiendo los dictados del Fondo Monetario Internacional, profundiza la pobreza, el hambre como la exclusión social en un alineamiento con la política económica y exterior de los Estados Unidos y de Donald Trump, con la intromisión del Servicio Secreto y de la DEA, conforme surge de las investigaciones vergonzosas con relación al fiscal Stornelli y al agente D'Alessio. Se viola en forma sistemática los derechos humanos de los trabajadores, los jubilados, los sectores más desprotegidos, con la complicidad de un sector de la justicia, de la oposición, los barrios nuevos y DAER, desde una parte de la CGT apoyando los planes de gobierno, beneficiando a los sectores más poderosos de la patria financiera, produciendo el despido masivo de trabajadores, el desamparo de los jubilados, los tarifazos, el desmantelamiento de la industria nacional, el ataque permanente a la investigación y desarrollo científico, al mismo tiempo que condonan deudas y quitan impuestos a los dueños de las grandes capitales. Realizan constantes recortes en los planes sociales y trabajan en el vaciamiento de organismos destinados a la cultura, la educación, la salud e inclusión social y la defensa de los derechos humanos. La decisión del gobierno de rebajar la edad de punibilidad para procesar a menores sin solucionar las causas de los delitos de claro origen en la desigualdad social, realizando modificaciones procesales para endurecer las prisiones preventivas, da un marco legal dirigido al silenciamiento de las luchas sociales, garantizando su vigencia con un aparato represivo con vergonzosos protocolos de seguridad al mejor estilo de la dictadura, o en Democracia en el 90, que comunirá con un estallido social del 19 y 20 de diciembre del 2001. Así como reivindicamos a nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, no nos olvidamos tampoco de Fuente Alba, de Costequi Santillán, de Julio López, Mariano Ferreira y de tantos militantes sociales víctimas del sistema represivo que garantiza la entrega económica y ataque soberano político. Charla debate sobre el transporte público en Bariloche. La multisectorial por el transporte público de Bariloche invita a toda la comunidad a la charla debate Otro modelo de transporte para Bariloche es posible, prevista para este miércoles 27 a las 18 horas en la Escuela Anturruca, en Anasagasti 758. Los organizadores expondrán sobre las acciones desarrolladas durante los 2 últimos años, las propuestas y abrirán el debate con todas y todos los presentes acerca de las crisis del transporte de nuestra ciudad y soluciones alternativas para su superación. Sí, efectivamente, el miércoles a las 18 horas en la Escuela Anturruca, en Anasagasti 758, estamos organizando una charla debate sobre la problemática del transporte público en San Carlos de Bariloche. Hemos invitado a los concejales de los distintos bloques del Consejo Municipal, a partidos políticos que no integran el Consejo Municipal, juntas vecinales, asociaciones gremiales, usuarios, obviamente a los usuarios, a todos los usuarios que puedan participar, y también nos interesa, y aprovecho este medio para convocarlos a los choferes, a los delegados de la UTA,
¿sí? Que son los que están en una situación realmente de riesgo, ¿no? Nosotros ya siempre desde la multisectorial planteamos la defensa de los puestos de trabajo de los choferes y de que no haya ningún despido como consecuencia de esta crisis que está atravesando el transporte en San Carlos de Bariloche. Así que de lo que se trata es de poder pensar y construir otro modelo de transporte público en San Carlos de Bariloche. Esta es la idea, ¿no? Y bueno, pensamos que entre todos y todas podemos imaginarnos un transporte que no tenga la característica del que tuvimos que sufrir durante estas últimas décadas, ¿sí? El más caro del país, un transporte que no cumple con los más mínimos requisitos, por ejemplo, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad. Así que, bueno, esta es la idea. Así que, bueno, el motivo de la nota es invitarlos a todas y todos a debatir en conjunto. Nosotros vamos a hacer una breve intervención donde vamos a hacer una síntesis de lo actuado por la multisectorial en estos 2 años, las presentaciones que hemos realizado, las audiencias públicas, cómo se está tramitando el amparo que tenemos ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro. Justamente estuvimos en Viedma hace 2 días por ese tema, así que bueno, están todos y todas invitados y gracias por la nota. Ángel, déjame consultarte antes que nada, ¿han tenido comunicación o alguna reunión nueva con el municipio? No, justamente hemos tomado esta iniciativa porque el 15 de febrero nosotros tuvimos una reunión que nos convocó el jefe de gabinete, Barberis, con la promesa de armar una mesa de diálogo integrada por las juntas vecinales, por la UTA, por la empresa, y nos invitaban a nosotros particularmente a participar de ella, pero nunca más tuvimos noticias, ¿sí? Es decir, fue todo un bluff, digamos, cinematográfico para los medios, de que querían redefinir el transporte público en San Carlos de Bariloche, hablaban de una redefinición del transporte y para eso, digamos, montaron un circo de participación, cosa que no se dio en ningún momento. Entonces, bueno, nosotros queremos tomar la iniciativa en este sentido y por eso hemos convocado a esta charla debate. Ángel, para ustedes lo cierto y claro es que este sistema de transporte público como está planteado no funciona para Bariloche. No funciona ni va a funcionar. Yo creo que ahora, con el apoyo de la provincia, hasta el 7 de abril quizás no haya nuevos inconvenientes, pero pienso que después del 7 de abril nuevamente vamos a entrar en crisis, va a volver a repetirse el tema del no pago de sueldos, y también es muy probable, como lo anticipamos, de que la empresa se retire, porque el contrato es tan leonino, está hecho tan a favor de la empresa, que la empresa en cualquier momento hace las valijas y se va, y deja a una ciudad como San Carlos de Bariloche sin transporte. Comenzó la Semana del Cerebro 2019 aquí en Bariloche. En esta edición, los científicos de Bariloche invitan a toda la comunidad a participar de las actividades que se están desarrollando en el SCUM y en el Salón BEC. La muestra está abierta de 9 a 18 horas en el SCUM de Morenos y Villegas y los visitantes podrán participar de diversos experimentos percibiendo con sus sentidos la ciencia del cerebro. Comenzamos porque esta es la Semana del Cerebro, del 25 al 29. La Semana del Cerebro es un evento a nivel mundial que se hace con el fin de concientizar sobre la investigación en neurociencias y poder hacer un trabajo de difusión y de estimulación también, por eso hay tantos estudiantes acá en el SCUM, para tratar de entusiasmarlos a que se interesen por la investigación en neurociencias y al público en general para que sepa cómo esta investigación en neurociencias tiene que ver con la salud, la educación, cómo impacta en la vida de todos nosotros. Así que la Semana del Cerebro tiene como 2 eventos, digamos, fundamentales. Uno es acá en el SCUM donde estamos, que es una muestra interactiva que tiene 4 estaciones. Una de donde estamos hablando se refiere a la inteligencia artificial y cómo aprende una máquina. Otra estación es sobre la memoria, qué es lo que pasa con la memoria, qué es la memoria a corto plazo, qué es la memoria a largo plazo. Otra de las estaciones es sobre el control motor y qué pasa cuando nuestro cerebro recibe informaciones contradictorias.
hay que experimentarlo. Todos tienen como, acá en el SCUM decimos interactiva porque uno de alguna manera hace ciencia mostrando experimentos y cada cual puede experimentar qué es lo que se siente. Otro, por ejemplo, tiene que ver en relación al tacto y qué pasa con el frío y el calor y cómo nos confundimos cuando recibimos una información contradictoria. ¿Sí? Estos son los están dentro de la muestra. La muestra está abierta al público en general, pero está también dedicada bastante especialmente a los alumnos de los últimos años de las escuelas secundarias, ¿sí? Ya hace varios años, esta es la 5ª edición que estamos haciendo, y también hay conferencias todos los días en BEC, que es en España, Bariloche Eventos y Convenciones, a las 18:30, donde distintos investigadores, distintos neurocientistas cuentan sus experiencias de investigación, pero en un lenguaje de difusión, digamos, accesible a todos, 1 hora de charla y media hora de preguntas. Marcela, ¿cómo toman los chicos y la gente que se acerca, digamos, las charlas y también esta interacción, ¿no?, que ustedes proponen? En general, la verdad que tenemos una respuesta muy linda durante todos estos años. El año pasado, entre la gente que fue a las charlas y las que pasaron por el SCUM, pasaron como 3.000 personas. Así que bueno, es un montón, ya es casi una costumbre en Bariloche, y yo creo que está bien tomada, y los que lo organizamos somos un grupo interdisciplinario. Eso me parece también importante contar, de físicos, psicólogos, médicos, psiquiatras, neurólogos, ingenieros, matemáticos, biólogos, bueno, todos de distintas disciplinas nos interesamos por las neurociencias, que quiere decir el funcionamiento del cerebro, que es algo muy complejo y también muy fascinante. Hasta el 29 de marzo aquí en el SCUM. Hasta el 29 de marzo en el SCUM es de 9 a 18 y las charlas son de 18:30 a 20. Ahí quedan todos invitados a esta muestra que se está realizando en el SCUM de Moreno y Villegas. Vamos a compartir una información que tiene que ver con la tarjeta SUBE. Ellos recuerdan que el día miércoles 27 no habrá atención del trámite estudiantil en el centro administrativo. La Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la Municipalidad recuerda que por razones ajenas al área, el día miércoles 27 de marzo no habrá atención para realizar el trámite del boleto estudiantil de la SUBE en el Centro Administrativo Provincial de Onelli 1450. A partir del día jueves se retomará la atención en el horario habitual de 9 a 17 horas. Asimismo, se aclara que la atención en la terminal de ómnibus en el box 10 se realizará con normalidad de 9 a 17 horas, y para realizar la aplicación de la tarifa diferencial estudiantil, las personas interesadas deben presentarse con DNI vigente con domicilio aquí en Bariloche, certificado de alumno regular emitido el mismo mes que realizará el trámite, y la tarjeta SUBE. Se recuerda también que dicho trámite se realiza de manera presencial, ya que requiere una fotografía para ser impresa en la tarjeta. Además, es importante recordar que la tarjeta SUBE es intransferible. Si un inspector encuentra a un usuario utilizando la tarjeta de otra persona, se desactiva el beneficio del boleto estudiantil para el titular de la tarjeta por el plazo de 1 año. Momento de irnos a las farmacias de turno para este lunes 25 de marzo. Farmacia Cumbre 2, en Gallardo 701, Las Victorias, en Avenida Las Victorias 26, y Farmacia San Agustín, en Onelli 2400, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este lunes 25 de marzo. Cumbre 2, en Gallardo 701, Las Victorias, en Avenida Las Victorias 26, y Farmacia San Agustín en Onelli 2400. Esta última está abierta hasta las 23 horas. De esta manera finalizamos el Muley Zungu de este lunes 25 de marzo. Los dejo en la programación. Nos reencontramos mañana con una nueva edición. Memoria Pulamuen Capeu Cayal.